Ustedes pueden ver el icono que está grabando, ¿no? Sí, profe, está grabando. ¿Está grabando? Ya, súper. Ya, entonces como les decía, vamos a ver una pequeña introducción en lo conceptual asociado, digamos, a la norma internacional de contabilidad número 2. Recordar que esta norma internacional es muy importante dentro del contexto de las empresas, ¿no es cierto?, que hoy día mantienen volúmenes de mercaderías, de existencias en general, principalmente atendiendo a entidades, ¿no es cierto?, que son de manufactureras y también empresas de carácter comercial. Tengo un problema aquí para poder ingresar a los estudiantes. Ahí, ahí lo encontré. Ya, entonces, en esta norma, ¿no es cierto?, nosotros vamos a revisar algunos aspectos que son muy importantes para poder medir, valorizar y cuantificar los elementos que van a formar parte del rubro existencia. Recordemos que el concepto mercadería o el concepto existencia es un activo dentro de una entidad, el cual se refleja en los estados financieros, ¿no es cierto?, en el activo, ¿no es cierto?, corriente, dado que se espera que las existencias tengan, ¿no es cierto?, rotación durante el periodo, durante el ejercicio, y son adquiridas para ser revendidas en el mismo. Las empresas por lo general no compran existencias para mantener por periodos muy elevados, porque eso además tiene un costo para la entidad de almacenamiento, ¿cierto?, de mantención, de seguros asociados, digamos, a este elemento. Por lo tanto, las empresas consideran, ¿no es cierto?, este tipo de mercaderías o existencias dentro del rubro corriente, ¿ya?, que se espera liquidar dentro del periodo del ejercicio contable. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de existencia, generalmente lo estamos asociando a aquellos productos que la empresa, ¿no es cierto?, revende, que es el sentido o el giro que tiene la entidad, ¿no es cierto?, que lleva a cabo una actividad económica. Pero hoy día, a través de la NIC 2, hemos podido constatar que existen clasificaciones, ¿no es cierto?, cuentas que van a estar relacionadas con el concepto de existencia. Es decir, se nos amplía un poco el horizonte respecto, digamos, de lo que nosotros entendíamos por existencias o mercaderías, porque pensábamos, ¿no es cierto?, en aquellos productos que la empresa compraba ya fabricados, listos, y luego revendía, ya a un precio mayor y con lo cual ganaba un margen de comercialización. Hoy día la norma nos dice que no solamente estamos pensando en aquellos productos que están mantenidos para la venta, sino que también hay otros elementos que son existencias y deben ser valorizadas bajo esta norma. Estos elementos son, por ejemplo, los productos, ¿no es cierto?, terminados para las empresas, ¿no es cierto?, de fabricación, de producción, los productos en proceso, que son aquellos bienes, ¿no es cierto?, que se encuentran en una etapa de fabricación no terminada al momento de generar la información en los estados financieros, es decir, se encuentran en una etapa no conclusa, ¿no es cierto?, de su fabricación. Por lo tanto, esos productos, ¿no es cierto?, deben ser medidos, cuantificados y valorizados dentro de este rubro existencia en los estados financieros. Profe, También, ¿sí? primero mencionó los que estaban terminados y no distribuidos, solo terminados. Los productos terminados que se encuentran en bodegas listos para ser distribuidos a los puntos de venta o Ah, al ya. cliente, digamos, que va a requerir de esos productos. Gracias, profe. Ya. Entonces, tenemos estos productos terminados, los productos que están disponibles para la venta, los productos en proceso, pero también otro elemento ahí importante son las materias primas, principalmente para empresas que son manufactureras. Estos insumos que son requeridos en la fabricación de un producto determinado también son parte de las existencias, por lo tanto también se deben medir, valorizar y cuantificar. Entonces, nosotros vamos a tener esta diversidad de conceptos contables que van a tener que ser unificados bajo el rubro existencias cuando presentemos los estados financieros, ¿ya? Y van a tener que ser medidos, cuantificados, ¿no es cierto?, de alguna manera, considerando también
los aspectos que los sistemas de costo nos permiten, ¿no es cierto?, poder llevar a cabo esta medición. Entonces tenemos un proceso contable que va a significar trabajar con diferentes cuentas. Ya aparece la cuenta materia prima, la cuenta producto en proceso, productos terminados, ¿ya? Que van a tener que reconocer los distintos movimientos hacia esas cuentas, ¿ya? En la diapositiva que refería, digamos, a esta NIC 2, ahí comentamos y hablamos un poco respecto de eh, cuáles son los movimientos que tiene cada una de estas cuentas en términos, ¿no es cierto?, del proceso productivo y la imputación de los costos que están asociados a la elaboración de un producto. Recordemos que ahí consideramos como parte de los elementos del costo la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Ese proceso, digamos, de valorización de las existencias en cuanto a la transformación, ustedes debieron haberlo visto, ¿no es cierto?, en el curso de sistemas de costeo, cuando, por ejemplo, prorrateaban de alguna manera, utilizando una base, ¿cierto?, los gastos indirectos de fabricación. ¿Se recuerdan a qué se referían los gastos indirectos de fabricación? Los gastos como electricidad, cosas así que ¿Ya? están asociados a la producción, pero que no están relacionados directamente con la producción del objeto en sí. Es muy difícil poder asociar cuántos kilowatts, ¿no es cierto?, tuvo el producto 1, ¿cierto? Cuántos kilowatts tuvo el producto 2. Es decir, hay un conjunto de costos ahí que están apoyando la labor de la fabricación, pero no es tan sencillo hacer el rastreo, digamos, de cuánto se consumió en cada uno de los productos, por lo tanto, se busca una base para poder tomar ese costo, digamos, completo, tal como dices tú, el costo de electricidad, del agua, ¿cierto? Los costos de la mano de obra indirecta, de la materia prima indirecta también, la depreciación y otros factores más que pueden incidir en la fabricación de un producto, y este valor se distribuye, ¿no es cierto?, en los distintos productos en base a alguna base, ¿no es cierto?, que la empresa considere es la más apropiada, es la más adecuada, ¿cierto? Ahí habían bases que ustedes debían eh, utilizar dependiendo de la implicancia y la significancia que tiene ese costo para la fabricación del producto. Por ejemplo, en productos que son suntuosos, lujosos, que requieren mucho detalle, donde la mano de obra, ¿no es cierto?, es tal vez el elemento más importante. Pensemos en una joyería, estos bienes, digamos, que son de esa naturaleza, sin duda ahí que el trabajo que hacen los, las personas, digamos, que fabrican esto, es importante, por lo tanto, tal vez una base más significativa sea la mano de obra directa. Por otro lado, hay productos que son muy tecnologizados, o sea, usan mucha tecnología. Por lo tanto, a lo mejor ahí la base para distribuir estos costos indirectos sea, ¿no es cierto?, el uso de las maquinarias, ¿no es cierto?, el costo que tiene, digamos, el uso de estas maquinarias. Por lo tanto, hay una serie de, ¿no es cierto?, situaciones que son necesarias que ustedes manejen, porque nosotros las damos por sentadas en este momento, en esta instancia, digamos, de la NIC 2, para poder medir el valor, ¿no es cierto?, que tiene un producto dentro de la empresa cuando éste es fabricado, ¿ya? Entonces, Profe, ¿sí? disculpe que a una compañera se le cayó el internet. Si la puede Ah, aceptar, por favor. pero no me ha llegado todavía me tiene que llegar No, profe, era yo. Gracias. la Hola, ya Maitare. volvió. Ah, volviste, ya. Ya, sí, me suena y yo inmediatamente voy a darle la entrada. Ya, entonces tenemos, ¿no es cierto?, estas diferentes cuentas contables. Recuerden que son cuentas contables las que se mueven dentro de la empresa para poder generar la información, ¿no es cierto?, sobre los productos terminados, productos en proceso, materias primas. Van a tener un saldo, ¿cierto?, contable, que es el saldo que nosotros debiéramos, ¿no es cierto?, mostrar en los estados financieros, ¿ya? Pero vamos a ver que hoy día tenemos dos momentos importantes que reconocer
en lo que es la determinación del valor que tienen las existencias para la empresa. Uno es la medición inicial, es decir, el momento en que se incorpora el elemento a la información contable o a la actividad, digamos, que realiza la empresa. Esto es a través de la adquisición de bienes, es decir, cómo los cuantifico al momento de comprar ciertos bienes que van a ser parte de las existencias, que pueden ser productos terminados o pueden ser materias primas también. ¿Cuál es el valor inicial del costo de la transformación de los bienes, utilizando las distintas técnicas de costeos que existen para poder medir ese valor inicial? ¿Ya? Y en este sentido es que nosotros aquí nos hemos detenido un poco para considerar algunos elementos que antes a lo mejor no habían sido parte del costo de la existencia, ya como son los costos relacionados, por ejemplo, con el transporte de esos bienes desde un lugar, ¿no es cierto?, hacia la empresa, hacia las bodegas, hacia los puntos, ¿no es cierto?, donde estas deben ser depositadas. Este costo de transporte que hoy día estamos considerando como parte de la existencia, por cierto que tiene que estar referido a costos que son significativos y materiales dentro del monto total de las existencias. Por ejemplo, si yo voy a comprar una partida de productos y es una empresa que se encuentra en Valparaíso y la compra es en Viña, seguramente el costo del transporte no es tan significativo eh, representado por el valor del importe o del valor de la adquisición del bien. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, compré 10 millones de mercadería y eso me significó un costo de transporte de 100.000 pesos. Ese valor no es tan representativo pensando en que esos productos en temporadas normales, porque ahora todo es extraordinario, debiera llegarme en unos 2 días. Por lo tanto, no hay mayor impacto, digamos, en la información. Ese costo del transporte debería ser considerado como un gasto del periodo y no como parte de las existencias. Sin embargo, distinto es que yo traiga una cantidad de productos importados desde China, desde Estados Unidos, desde Inglaterra o desde cualquier otro país, donde ciertamente va a haber un periodo más amplio de tiempo en el cual se va a llevar a cabo este proceso de la importación. Y asociado a ese transporte van a existir otros costos que van a tener que, ¿no es cierto?, incurrirse para poder traer esos bienes, ¿no es cierto?, al país y dejarlo en las condiciones que la empresa necesita para que sean vendidos, ¿ya? Entonces tenemos allí una diferenciación en términos de que ese valor de transporte, ya sea marítimo, aéreo, ¿no es cierto?, terrestre, en el caso que sea también, no sé, una importación de Brasil, de Argentina, va a formar parte del costo de las mercaderías, por lo tanto ese valor se va a activar, ¿ya? Otro elemento importante a considerar en el costo inicial de las mercaderías cuando estamos hablando de adquisición es el valor de los seguros. Porque cuando nosotros, ¿no es cierto?, importamos un bien, por supuesto que tenemos muchos riesgos asociados, entre que ocurra algo, ¿no es cierto?, en el envío, si viene por aire, se cae el avión, se hunde el barco, choca, roban, etcétera, una serie de factores que son incontrolables por la empresa. Las empresas deben asegurar esas mercaderías para tener el resguardo de la inversión que está haciendo, ¿ya? Por lo tanto, ese seguro que me permite traer a esos productos, ¿no es cierto?, desde el extranjero hasta nuestro país, son parte del costo de la existencia. ¿Ustedes se recuerdan del concepto CIF, que no es el gasto, el costo indirecto de fabricación, sino que tiene que ver con el tema, digamos, de la importación? ¿A qué se refería el valor CIF? ¿Alguien se acuerda? Esto lo debimos haber visto así muy someramente en Introducción a las Ciencias Empresariales. De hecho, no me acuerdo si con ustedes vino una profesora de negocios internacionales a dictar una charla de comercio internacional. Bueno, cuando nosotros hablamos de valor CIF, hablamos del valor del costo, seguro y flete. Es una sigla, digamos, en inglés, pero eso es lo que significa en español. Es el valor, ¿no es cierto?, del costo, del seguro y del flete.
¿Por qué es importante esto? Cuando los bienes importados llegan al país, ¿cierto? Van a estar sujetos a un gravamen, a lo que nosotros llamamos un derecho aduanero, siempre y cuando no existan acuerdos internacionales de convenios o acuerdos que eximan, ¿no es cierto?, de ese impuesto a la importación. Y ese gravamen se aplica sobre el valor CIF, ¿ya? Es importante que esto lo recuerden porque van a haber ejercicios donde ustedes van a tener que aplicar derechos aduaneros, porcentaje, y tienen que tomar el valor que corresponde, que es considerando el costo, que es el valor de la factura del proveedor, el transporte, que es la factura de la empresa transportista, en este caso, que trae los bienes, y de la empresa aseguradora, ¿no es cierto?, que contratamos para que los productos lleguen sin novedad al puerto, ¿ya? Entonces ahí tomamos este valor CIF y aplicamos, ¿no es cierto?, el porcentaje de derecho aduanero, el general es un 6%, ¿ya? Y recuerden que en el proceso de internación de los productos es donde se aplica el impuesto al valor agregado. El IVA que vamos a aplicar en esta importación forma parte del costo del producto, del costo de adquisición. Jóvenes, ¿formará parte del costo de adquisición el IVA? No, se supone que es para la última persona que adquiere el producto, el consumidor final. No forma parte del costo, ¿cierto? Porque es un impuesto recuperable. Cualquier impuesto que no se pueda recuperar, como este derecho aduanero, sí forma parte del costo. Pero el IVA no es de esta categoría, porque el IVA yo lo voy a recuperar cuando aplique el 19% a la venta de esos productos, ¿ya? Por lo tanto, el IVA no forma parte del costo del producto, pero sí hay que calcularlo para efectos, digamos, de los registros contables que vamos a hacer en cuanto a la importación. ¿Y sobre qué valor se aplica el IVA? El IVA se va a aplicar sobre el valor CIF más los derechos arancelarios o aduaneros. A ese monto total, a la suma del valor CIF más los derechos arancelarios, se le va a aplicar el 19% para determinar el IVA de la importación, ¿ya? Eso también tienen que considerarlo, ¿no es cierto?, para la aplicación y la ejercitación, ¿ya? Entonces, llegaron, ¿sí? Disculpe, ¿podría repetir eso de que el IVA se aplica sobre el valor CIF y sobre qué más? Sobre los derechos arancelarios, ese 6% de gravamen que yo les indicaba, entonces voy a tener un valor CIF, supongamos de 1 millón, ¿cierto? Valor CIF de 1 millón, el 6% de 1 millón son 6.000. Me falla las matemáticas así pura. 1 millón por el 6% son 60.000, ¿ya? Es un ejemplo el que le estoy dando. Por lo tanto, la base a la cual yo le voy a aplicar el 19% es 1.060.000, ¿ya? Más 1 millón me da, punto 19, 201.400. Entonces, la base para el IVA es el valor CIF más el 6% del derecho aduanero, ¿ya? Sobre ese monto, que en este caso a nosotros nos dio 1.060.000, es que aplicamos el 19%. Van a haber ejercicios, digamos, que tienen esta metodología. Me parece haber visto ejercicios que Ingrid les va a revisar con esta situación, digamos, de internación con derechos aduaneros y cálculo de IVA, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro producto que llegó al país, hay que retirarlos del puerto, ¿cierto? O del aeropuerto, por donde hayan ingresado estos bienes. Para hacerlo, la empresa va a tener que incurrir en un costo que es el, ¿no es cierto?, agente de aduana, que es la persona autorizada para poder sacar los productos desde esos lugares y que la empresa los pueda retirar y llevar a sus bodegas. Entonces voy a tener un costo ahí también que incurrir con el agente de aduana, más obviamente los costos que están asociados a sacar, a transportar
los bienes desde la aduana, supongamos que la empresa se encuentra en Santiago, va a tener que llevar desde Valparaíso hasta Santiago o de San Antonio hasta Santiago los productos por algún medio de transporte, ¿ya? También puede existir, ¿no es cierto?, algunos costos asociados a honorarios de especialistas cuando el tipo de productos que se ha comprado necesita algún ajuste, ¿no es cierto?, necesita trabajarlos para poder ponerlos a disposición, digamos, de los clientes. Esos costos de honorarios también van a formar parte del valor de adquisición de estos productos inicialmente. Entonces, cuando los bienes ya queden disponibles para la venta, listos, sin nada que incorporarles y pudiendo ser distribuidos en cualquier momento a los clientes que lo soliciten, hasta ese momento es donde yo tengo que considerar los costos de adquisición. De ahí en adelante, cualquier costo que se tenga que llevar a cabo asociado, por ejemplo, a almacenar los productos de la empresa, a transportarlos hacia otro lugar, son gastos del periodo y no parte del costo del producto. Por eso es muy importante que nos fijemos cuando se indica y se señala que los productos ya están listos, disponibles para la venta, porque de ahí en adelante cualquier costo asociado a las existencias se debe considerar como gasto y no como valor del activo. ¿Ya? Bueno, eso en el caso, digamos, del tema de la adquisición. Respecto de los métodos de valorización, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, distintas alternativas hoy día. Hablábamos de poder identificar el costo real, pero eso solo se da en algunas circunstancias cuando estamos hablando de productos que no son elaborados masivamente, sino que son a pedido principalmente. Es posible poder llegar a determinar un valor real del producto. Sin embargo, en aquellos productos que son confeccionados y que son determinados en base a una línea de proceso, es que tengo que buscar alguna fórmula que me permita poder medir y cuantificar el valor del costo de esos productos. Entonces ahí hablamos de las fórmulas del cálculo del costo, principalmente con la objetivo de poder medir el costo que significa para la empresa las salidas de inventario, ¿no es cierto?, que tiene a lo largo de un periodo. Y ahí hablábamos del método FIFO y del método precio medio ponderado, ¿cierto?, que eran estas tarjetas de existencia que nosotros armábamos bajo estas dos metodologías, ¿ya? Entonces, paralelamente, en lo que se refiere, digamos, al proceso contable, el registro en el libro diario, nosotros tenemos estos cartes que son auxiliares del mayor de la cuenta mercadería, que también van registrando el movimiento de las existencias, pero bajo esta lógica, ¿no es cierto?, de poder identificar el valor de costo. Y eso es muy importante que recuerden, porque en el desarrollo de los ejercicios, nosotros vamos a tener compras, ventas, devoluciones, retiros, una serie de operaciones asociadas a existencia, pero el CARDEX nunca debe mostrar un precio diferente al costo, ¿ya? Porque en algunos casos a veces se confunden y cuando colocan una salida por venta en el CARDEX, colocan el valor o el precio de venta. Y en el CARDEX lo que va es el precio de costo. ¿Cuál? El que me indique la fórmula que estoy utilizando. Si es el FIFO, el precio más antiguo, si existe disponibilidad de las unidades que yo necesito. O el precio medio ponderado, que es un valor promedio aritmético que voy calculando cada vez que se realiza, digamos, un movimiento diferente al precio anterior, ¿ya? Entonces ahí tengo que tener esa claridad para poder, ¿no es cierto?, conformar este CARDEX de existencia. Los CARDEX que van a estar relacionados con los productos que están disponibles para la venta o con las materias primas, porque también puedo llevar un CARDEX por materias primas, me van a permitir obtener un saldo contable, ¿cierto? Que si yo junto toda la información de los CARDEX y los unifico en el mayor de la cuenta existencia o mercadería, voy a tener el saldo el 31 de diciembre que refleja los movimientos de entrada y salida de inventario de los distintos elementos contables que se trabajaron durante el periodo, ¿ya? Entonces, tengo un saldo contable. Pero, ¿qué me dice la norma? Me dice, bueno, pero usted al 31 de diciembre o a la fecha de presentación de los estados financieros,
usted va a tener que hacer una revisión respecto de ese saldo contable que muestra, ¿no es cierto?, su empresa. Entonces voy a tener que tener claridad de cuál es mi valor o el saldo contable de la cuenta mercaderías o existencias, ¿ya?, que ha sido resultado de todos los movimientos del periodo, ¿ya? Y lo voy a tener que comparar con el valor neto realizable, ¿cierto? Este concepto que aparece nuevo dentro de esta normativa es un valor que la empresa va a determinar en base a la estimación de los precios de venta, ¿cierto? El valor neto realizable es el precio estimado de venta, menos una serie de costos que están asociados al elemento que yo voy a cotejar. Por ejemplo, si estoy hablando de productos que aún no están terminados, ¿ya? Ese precio de venta estimado tendrá que deducir los costos que aún me quedan pendientes de transformación. Costos pendientes de transformación, ¿sí? ¿Qué había dicho que era el valor neto realizable? El valor neto realizable se determina como el precio estimado de venta menos una serie de costos vinculados a ese valor estimado de venta. Y dije, va a depender del tipo de bien que yo esté, ¿no es cierto?, revisando para hacer esta comparación, porque el valor neto realizable lo tengo que hacer por partidas. Por ejemplo, para los productos en proceso, para los productos terminados, para las materias primas, para a lo mejor cierto tipo de producto específico, no sé, una empresa automotriz que tiene camiones, tiene vehículos, a lo mejor puede agrupar, ¿no es cierto?, en ciertos modelos un valor, un precio estimado de venta con ciertos costos que están asociados a eso, ¿ya? Pero de los camiones va a tener otro precio estimado de venta y otros costos que están relacionados con esa venta. No sé si me entienden, se tiene que determinar en cada caso particular, pero el concepto general es que se determina a través de la estimación de un valor de venta que la empresa tiene que determinar, que tiene que fijar, y cómo lo va a obtener la empresa a través de su unidad de venta, del departamento de venta. Y a ese valor le tengo que restar una serie de costos. Y esa serie de costos va a depender de cada tipo de productos que yo estoy comparando. Si es, por ejemplo, un producto en proceso, ese producto en proceso quiere decir que no tiene el 100% de las materias primas, el 100% de la mano de obra, ni el 100% de los gastos indirectos de fabricación. Por lo tanto, le queda todavía por completar costos asociados a esos productos. Por lo tanto, el valor neto realizable para ese tipo de bienes va a ser el precio estimado de venta menos los costos pendientes de transformación. Y ahí tengo que hacer, ¿no es cierto?, la determinación de, a ver, tengo una partida de 1000 sillas de escritorio. De esas 1000 sillas de escritorio me faltan 200.000 pesos para incorporar de materia prima, me faltan 30.000 de mano de obra y me faltan 20.000, ¿no es cierto?, de gastos indirectos de fabricación. Esos costos todavía no los he incurrido. Todavía me falta aplicárselo porque esas sillas no están completamente terminadas. Entonces, para determinar el valor neto realizable a ese precio estimado de venta, le voy a tener que restar ese costo que falta por materia prima, el costo que falta por mano de obra, el costo que falta por gastos indirectos de fabricación. Si tengo un producto terminado, voy a tener ahí, ¿no es cierto?, que considerar el precio de venta menos otros costos que pueden estar asociados, digamos, a esa venta, que pueden ser las comisiones, ¿no es cierto?, de los vendedores, pueden ser los costos de transporte, si es que la empresa va a ser ella quien asume, digamos, el costo de traslado hacia el cliente, ¿ya? Costos asociados a publicidad o marketing, etcétera. Hay una diversidad de situaciones que se pueden dar y que me van a permitir calcular el valor neto realizable, ¿ya? En los ejercicios les vamos a ir indicando, ¿no es cierto?, cuáles van a estar relacionados para que ustedes hagan el cálculo del valor neto realizable. Entonces vamos a tener que hacer ese cálculo.
al 31 de diciembre o a la fecha de presentación de los estados financieros. Y ahí me voy a encontrar con la situación de que o el costo, que es el saldo contable de la cuenta mercadería o existencia, es menor que el valor neto realizable, no tengo que hacer nada, porque la norma me dice las existencias serán valorizadas al menor valor entre el costo y el valor neto realizable. Entonces, si es el valor del costo, yo no tengo que hacer ningún ajuste, porque el saldo contable se va derechito al estado financiero. Sin embargo, si el valor que yo determiné como BNR es menor, ahí sí voy a tener que hacer un ajuste contable. ¿Qué significa que el valor neto realizable sea menor que el costo? Fíjense que los componentes del valor neto realizable están relacionados con los precios de venta. Quiere decir que yo voy a vender esos productos a un precio menor de lo que me costaron. ¿Y qué significa para la empresa? Significa una pérdida. Por lo tanto, esa pérdida se tiene que reconocer hoy bajo el concepto que vamos a ver también dentro de las normas internacionales, que es el deterioro de los activos. Y aquí voy a tener que hacer un ajuste contable con efecto en resultados, es decir, voy a cargar una cuenta de resultados para reconocer esa diferencia entre el valor contable y el valor que me da el BNR, y con abono a una cuenta complementaria al activo que va a ser la pérdida por deterioro acumulado existencia, ¿ya? Ese es el ajuste que se hace si es que el BNR es menor que el costo a la fecha de presentación de los estados financieros, con lo cual se va a generar una modificación en la información que se presenta en los estados financieros, además de, obviamente, un efecto en resultados con un gasto que la empresa está reconociendo el día de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a ver estas situaciones que ciertamente son importantes en términos, ¿no es cierto?, de poder aplicar la normativa. Posteriormente, la empresa, cuando ha hecho este análisis y esta evaluación del BNR con el costo, lo tiene que seguir haciendo en el tiempo. No es que lo haga solamente a la fecha 1, sino que va a tener que evaluar. Si es una empresa sociedad anónima que presentan estados financieros trimestrales, al primer trimestre va a tener que evaluar si las condiciones siguen siendo las mismas, si sigue el valor neto realizable siendo menor, ¿ya? Entonces, hoy día, fíjense que esta situación es sumamente atingente, producto de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, como país, como economía mundial, porque hay un efecto importante hoy día en los precios de venta de muchos bienes, ¿no es cierto?, dado esta crisis económica que nos ha llevado, ¿no es cierto?, este COVID-19, ¿no es cierto?, y la pandemia. Por lo tanto, van a haber efectos importantes en el BNR, porque hay cambios en los precios de compra. Hoy día las empresas tienen que tratar de vender sus productos a un mercado que casi no existe, porque no hay demanda en algunos casos. Por lo tanto, hay un efecto ahí que se va a tener que reconocer, ¿ya? Y obviamente esto va a impactar a los estados financieros cuando sean presentados, ¿no es cierto?, durante este trimestre, digamos, que viene en curso, y obviamente va a tener un efecto en la presentación de estados financieros al 31 de diciembre, ¿ya? Tenemos en algunos casos empresas que tienen poca rotación de inventario porque no hay pedidos, digamos, por parte de los clientes que habitualmente hacían esta demanda. Hoy día se han concentrado solamente en ciertas actividades económicas, ¿no es cierto?, el movimiento, supermercados, farmacia, ¿ya? Pero los otros bienes y servicios que eran demandados, ¿no es cierto?, hasta hoy día han sufrido, digamos, un efecto bastante importante en lo que es la reducción de su actividad económica, ¿ya? Entonces, no es un tema menor hoy día este análisis que nosotros estamos haciendo, el del BNR, respecto de lo que va a ocurrir en la presentación de estado financiero en este año 2020. ¿Alguna duda hasta ahí?
vamos a ver entonces unos ejemplos, ¿ya? Yo les subí este material al aula, pero no sé si ustedes van a querer copiar, o son 3 situaciones asociadas a una misma empresa que vamos a ir desarrollando, ¿no es cierto?, uno por uno. No sé si lo quieren copiar o lo van a estar visualizando desde su computador. Yo voy a tener que usar mi tablet para poder leer el ejercicio porque no tengo en papel. El primer ejemplo dice, se adquieren mercancías por un valor neto de 3.998.400. Es decir, durante el ejercicio se compraron en distintas partidas, ¿no es cierto?, productos que son consideradas mercaderías para la entidad, equivalentes a un valor neto de 3.998.400. Recordar que el valor que se carga a la cuenta mercaderías es el valor neto. No se puede agregar el impuesto porque se reconoce en forma separada para, ¿no es cierto?, el proceso de ajuste de IVA. Ese monto total que yo tengo como saldo de la cuenta mercadería corresponden a 3.570 unidades. Lo que quiere decir que hay un precio unitario, ¿cierto?, que va a estar dado, ya lo vamos a calcular, por el monto total dividido por el número de unidades. ¿Ya? Hasta ahí tenemos la información del valor de las existencias a una fecha determinada, que equivale a un monto en pesos y a una cantidad de unidades. ¿Ya? Hasta ahí la primera parte. Dice luego, posteriormente se vende el 40% de ellas, es decir, de los 3.988.400, el 40% se vende, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? Que ¿cuánto nos queda en el inventario? Si se vende el 40%, ¿cuánto es lo que nos queda en el inventario? 60. El 60%, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Fíjense que lo que nosotros tenemos que lograr es poder identificar hacia dónde va el ejercicio, hacia dónde quiere que yo, ¿no es cierto?, pueda desarrollar el ejercicio. Si nosotros estamos hablando del tema de existencias, y en este caso, asociados, digamos, a la medición que vamos a tener que realizar a la fecha de presentación de los estados financieros, no necesito el proceso completo, porque aquí no me mostró, por ejemplo, el día primero se compran 500 unidades, el día 5 se compran tantas, el día 6, no me da todo ese detalle del proceso de la compra, solo me dice, mire, a esta fecha usted tenía este monto que era esta cantidad de unidades. Sin embargo, usted vendió y vendió este porcentaje. Pero lo que yo necesito aquí no es el valor de lo que vendí, porque no me interesa. Lo que me interesa es saber cuánto me quedó en existencias, porque el valor de costo es el que yo voy a comparar con el valor neto realizable, ¿ya? Esto es para que ustedes vayan tratando de dimensionar qué es lo que tienen que hacer para que no hagan cosas que no se pide hacer, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos persiguiendo es poder valorizar las existencias a la fecha de presentación de los estados financieros y en este caso, los datos que me entregan, yo necesito depurarlo y dejar lo que a mí me sirve. En este caso, lo que a mí me sirve no es el 40% que vendí, sino el 60% que me quedó ya de las existencias. Y dice que el margen de comercialización es del 55%. ¿Para qué me sirve este dato? Porque sé que a ese valor de costo, el precio de venta estimado se incrementa en un 55%. Entonces, con este dato del margen de comercialización, yo puedo obtener el precio estimado de venta, ¿ya? Entonces tengo el saldo contable, que es el 60%, esto lo vamos a hacer en la pizarra en un ratito, pero le estoy tratando de que ustedes puedan dimensionar cómo está redactado y qué es lo que yo debo sacar de este planteamiento del problema,
¿ya? Entonces, por un lado tengo el saldo contable de las existencias a la fecha de presentación de los estados financieros. Con ese valor yo puedo calcular el precio estimado de venta porque me da el margen de comercialización. Pero además dice que se incurren en gastos de comercialización correspondiente al 5% del valor de venta neta. Esos gastos de comercialización son los gastos que se deben deducir del precio estimado de venta para obtener el valor neto realizable. En este caso, solamente me indica un 5% de gastos de comercialización. Podría haberme indicado comisiones, podría haberme indicado otro elemento más, gastos de marketing, ¿ya? Pero en este caso, el único elemento que yo identifico a deducir del precio estimado de venta para calcular el BNR son los gastos de comercialización, ¿ya? Esa es la primera situación. Y después, ¿sí? Eso, ¿a qué se refiere con gastos de comercialización? Porque esos pueden ser antes o después de que el producto esté listo, ¿o no? No, estos son gastos post de venta, de comercialización de venta, que pueden estar relacionados con la distribución, pueden estar relacionados con, podría ser el transporte también hacia el cliente, pueden estar asociados a una serie de gastos que involucren, digamos, todo el proceso de venta hacia el cliente. Y que la normativa en este caso me indica que yo debo deducir de ese precio estimado que calculé de venta, ¿ya? No puede estar considerado dentro de ese valor. Lo que yo quiero es depurar ese valor para dejarlo solamente al precio real, porque ustedes saben que el precio de venta tiene una serie de factores. No es solamente el margen de comercialización. Por ejemplo, si yo quiero vender un iPad, ¿ya? Y lo vendo, no sé, 500.000 pesos. Ese es el precio de venta. Pero ese precio de venta no quiere decir que a mí me costó 300 y que estoy ganando 200, porque hay todo un proceso de marketeo para poder vender el iPad, ¿cierto? Hay costos asociados a las comisiones que tienen los vendedores para poder generar, digamos, este proceso de venta. Entonces, hay una serie de elementos que están en ese precio de venta estimado que lo agrandan respecto del valor real, que significa tomar el costo y aplicarle un porcentaje que yo quiero ganar. No sé si me entiendes, porque hay costos ahí asociados que voy a tener que incurrir. Por lo tanto, mi margen ya no es el 55%, mi margen se achica, porque estoy tomando en cuenta estos gastos de comercialización. Entonces, lo que yo voy a hacer con el BNR es depurar ese valor. Es decir, le voy a sacar los gastos de comercialización para dejar expresado ese precio de venta al valor que tiene solamente el margen de comercialización sobre el costo. ¿Se entiende? Entonces, aquí hay una serie de factores, ¿no es cierto?, que ustedes debieron haber revisado en los cursos de visión sistémica, ¿cierto?, cuando vieron las distintas áreas dentro de las organizaciones y que tienen que ver cómo la empresa, digamos, asume ciertos costos que están involucrados, digamos, en el proceso de comercialización o de venta y que con eso le agrega al valor para poder un precio, digamos, que va a ser el precio que va a competir en el mercado al cual van a adquirir los productos los clientes, ¿ya? Pero el BNR lo que quiere hacer es depurar ese valor. Entonces le voy a sacar todos esos elementos distractores que no son margen de ganancia. ¿Por qué? Porque esos costos los voy a tener que asumir, ¿ya? Se los voy a tener que pagar a la gente de comisión, a la agencia, digamos, de publicidad, etcétera. La otra situación dice que ahora vamos a considerar que el precio de venta está por debajo del costo contable, en un 25% menos. Antes lo vendíamos con un margen del 55%, pero ahora lo vamos a vender menos un 25% del costo. Entonces vamos a ver en estas dos situaciones cómo se comporta, digamos, el valor neto realizable y si corresponde hacer ajustes asociados, digamos, a esta aplicación de la norma. Voy a dejar de compartir en estos momentos porque me voy a ir a la pizarra para poder desarrollar el ejercicio. Ya,
voy a compartir acá de nuevo. Ya. ¿Ven la pizarra? Sí, Ya, súper. Entonces, vamos con lo primero. El ejemplo 1. No sé si esto se agranda, pero ¿alcanzan a verla bien la letra? Sí, profe. La voy a poner igual en mayúscula. Ya. Entonces, tenemos un costo contable, ¿cierto? Contable de 3.998.400. ¿Cierto? Que equivalen a 3.570 unidades. 3.570 unidades. Ya. Por lo tanto, el precio unitario va a ser las 3.998.400 dividido por 3.570, es decir, 3.998.400 divididos por 3.570. Eso me da un precio unitario de 1.120 pesos cada unidad. ¿Ya? Ay, se me corre. Ya, vamos entonces con lo que me indica el ejercicio que está relacionado con la situación que se nos presenta aquí, en el cual nosotros necesitamos saber cuál es el valor contable, ¿no es cierto?, en la fecha de presentación de los estados financieros, y que en este caso, ¿no es cierto?, nos indica que este saldo contable se va a ver modificado porque se vendió el 40%, se vende el 40% de las existencias, ¿cierto? Si se vende el 40% de lo que está aquí, el saldo después de esta venta, el nuevo saldo contable, corresponde, tal como ustedes lo dijeron, al 60% de lo que yo tenía a esta fecha. 3.998.400 por 0.6 me da que después de reconocer la venta, el saldo contable corresponde a 2.399.040, que equivalen a una cantidad de unidades, que son 2.142 unidades. El nuevo saldo contable, entonces, después de reconocer que existió una venta del 40% de las existencias, es de 2.399.040, equivalentes a 2.142 unidades, ¿ya? A 1.120 pesos cada una. ¿Me siguen hasta ahí? sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Entonces,
tenía un saldo inicial que se va a ver modificado porque hay una venta, ¿no es cierto?, del 40%. Por lo tanto, lo que me queda ahora es un nuevo saldo contable, ¿no es cierto?, de 2.399.040, que equivalen a 2.142 unidades a 1.120 pesos cada una. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es determinar el valor neto realizable considerando las dos situaciones que me entrega el caso. Una, en donde el precio de venta era incrementado en un 55% y el precio de venta tenía un 25% menos del costo. Entonces, voy a ver si aquí... Ay, ¿cómo va subiendo esto? La voy a colocar acá. Caso 1, el precio incrementado en un 55%. Ya. ¿Cuánto es el precio de venta considerando este incremento del 55%? ¿A qué yo le voy a aplicar esto? Siempre a lo que me queda en el inventario, el saldo del inventario, ¿ya? Por lo tanto, como la referencia aquí no me decía, mire, el precio de venta estimado de la entidad es 2.000 pesos por cada unidad, lo que yo voy a hacer es tomar lo que queda en el inventario y le voy a aplicar el 55%. Entonces voy a decir, los 2.399.040 por 1,55 me va a dar el precio de venta. Y eso es 2.399.040 por 1,55. Es decir, 3.718.512. Si ustedes pueden ir calculando, por si acaso yo me equivoco, ¿ya? Entonces, para el primer caso, donde el precio o las mercaderías se vendían con un 55% sobre el valor de costo, el precio para las unidades que me quedan en el inventario de venta es de 3.718.512, pero ese no es el BNR, porque el BNR es el precio estimado menos, en este caso, los costos de comercialización. ¿Y qué dice de los costos de comercialización? Corresponden a un 5% de la venta de este valor, que es el valor neto, ¿cierto? Entonces, los costos de comercialización son un 5%. ¿Sí? Disculpe, ¿por qué se le aplicaba el 55% al saldo de mercadería y no al que se vende? Eso Ya, no es... sí, porque mira, yo podría haber reconocido y haber realizado el proceso, digamos, de la venta y haber dicho, mira, el 40% de los 3.998.400 ya está el valor, ¿cierto? Y esa es mi venta, a eso yo le voy a aplicar el 55% y cuando registre contablemente esa operación, voy a decir clientes a ventas, ahí va débito fiscal por el 40% del costo más el 55%. Pero no me interesa. Para este caso, lo que yo estoy analizando es cuál es el valor que debe quedar expresado las existencias a la fecha de presentación de los estados financieros. Y eso es referido a lo que me queda en la contabilidad respecto de las existencias. Este dato es solamente para modificar lo que yo tenía inicialmente, que eran los 3.998.400. Aquí no estoy en el proceso de registrar compras, ventas, No, no me interesa en este tipo de ejercicio. Lo que me interesa es llegar a decir, mire, el costo de la existencia es este y el valor neto realizable es este.
Hacia allá vamos. Y para poder determinar el valor neto realizable, yo necesito el precio de venta de la empresa. Y eso lo voy a tener considerando las unidades que me quedan en el inventario. Yo comparo las unidades que quedan, ¿ya? Le aplico el precio de venta a las unidades que quedan para el cálculo del VNR, ¿ya? Solo para eso, solo para poder ver la situación final. Entonces, por ejemplo, en otros ejercicios hay casos en los cuales se da el valor neto, el precio estimado de venta unitario. O sea, yo te digo, no sé, son 2.000 pesos, ¿ya? Y tiene un costo de 200 pesos. Por lo tanto, el valor neto realizable es 1.800. Pero tú no me puedes hacer el ajuste por ese valor, 1.800, comparado con 1.200, que puede ser el costo unitario que tiene cada unidad de la empresa. Lo que vas a tener que hacer para hacer el ajuste contable es ese costo unitario contable lo vas a multiplicar por el número de unidades que te quedan en el inventario. Y este valor neto realizable, para poder compararlo con este de acá, lo vas a tener que multiplicar por las unidades que te quedan en el inventario, ¿ya? Y ahí tú contrastas, porque son valores totales los que tú ajustas en la contabilidad. No son valores unitarios. Entonces, a mí lo que me interesa es saber cuál es el VNR de las unidades que quedan disponibles para la venta a la fecha de presentación de los estados financieros. En la venta, yo le apliqué el 1,55%, hice mi asiento clientes a ventas a IVA débito fiscal, pero no lo tengo que hacer ahora, porque no me lo piden. ¿Te fijas? Así como que tampoco me piden que contabilice esa adquisición o ese valor de los 3.998.400. No se pide, ¿ya? No sé si me entienden ahí. Que yo lo que voy a revisar es lo que me queda a la fecha de presentación de los estados financieros, en términos de unidades y montos totales. Entonces, tenemos acá este nuevo saldo contable, que son 2.399.040, ese es el monto global, ¿ya? Que equivalen a 2.142 unidades a 1.120 pesos cada una. Y necesito ver cuál es el valor neto realizable para el primer caso, donde el valor del precio de venta se incrementa en un 55% sobre el costo. Es decir, este valor que tengo acá, que es lo que me queda, lo incremento en un 55% y ese precio de venta es este valor de los 3.718.512. Pero a ese valor le resto los costos de comercialización, que corresponden a un 5% sobre este monto. Entonces, ese 5% por 5% son 185.926. Este valor entonces se tiene que restar. No me deja colocarle ahí. Ya lo voy a colocar acá. Menos 185.926. Por lo tanto, en el primer caso, el VNR va a ser los 3.718.512 menos 185.926. Eso es 18.512 menos 185.926. 3.532.586. Este es mi valor neto realizable. ¿Tiene aquí cómo destacar? No. Ya. Este valor es el que yo necesito comparar con ¿qué?
con el saldo de la cuenta mercaderías al 31 de diciembre, que son los 2.399.040. ¿Cuál es menor? ¿Cuál de los dos es menor? El costo contable. Por lo tanto, ¿hay que hacer ajuste? No. No. Veamos el caso 2 entonces. Bien cortito, caso 2, para que se vayan a recreo. El precio es bajo un 25%, ¿cierto? Eso quiere decir que los 2.399.040, ¿sí?, van a ser rebajadas en un 25%. Eso es ay. Es decir, estos 2.399.040 se le va a restar 599.760, que es el 25% menos, y el costo, en este caso, me daría 1.799.280. Este sería el precio de venta, ¿ya? A lo cual hay que restarle los costos de comercialización, que equivalen a un 5%, ¿cierto? Comer, que es un 5%, y eso es 89.964. Por lo tanto, el BNR para este caso es de 1.709.316, ¿ya? Y en este caso sí tenemos un alcance que hacer bajo la aplicación de la norma, porque tenemos que el menor valor es el valor neto realizable respecto del costo contable. Por lo tanto, aquí, en el caso 2, procede a ajustar. Entonces vamos a tener el cargo a la cuenta de resultados, este ajuste se hace a la fecha de presentación de los estados financieros, bajo la cuenta pérdida por deterioro existencias, a pérdida, deterioro acumulado existencia. Y esto es ajuste por BNR. ¿De cuánto? ¿A qué valor debieran quedar expresadas mis existencias al 31 de diciembre? Ya no al valor contable, que eran los 2.399.040, sino que en la contabilidad, cuando yo vaya al estado de situación financiera y vea la línea de existencias, el valor que va a salir, ¿no es cierto?, es este, el menor valor,
1.709.316. Por lo tanto, tengo que ajustar por 399.040. 689.724. Me van a quedar abajitos los valores, pero ustedes ahí los colocan bien alineados. 689.724. Este valor es la diferencia entre el saldo contable y el valor neto realizable. Entonces, cuando yo vaya a ver a los estados financieros, el valor de las existencias, que es este, el contable, menos el ajuste, me va a salir 1.709.316. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Voy a dejar de compartir. Ya. Entonces, alcanzamos a hacer, la verdad, la primera parte, pero después vamos a seguir con la segunda. Ahora, ¿sí? ¿Tienen la pizarrita todavía ahí que me falta anotar algo? Sí, la debo tener. No creo que se haya borrado. Ojalá que no. Ahí está. Buena. Ahí. Después voy a aprender mejor cómo se usa esta pizarrita, porque me quedaron así como súper desordenados los ejercicios. Voy a ir practicando más sobre esto. Igual se la entiende, profe. ¿Se entendió? Ya, qué bueno. Sí. ¿Tan complicado esta cosa? Porque uno lo hace más fácil en la pizarra normal, porque yo no tengo pizarra, la verdad, aquí en la casa. Y pensé en el Excel, pero vi esto lo tiene el Zoom, no lo tiene el Meet. Así que si es cosa de ir ajustando nomás la Sí. pizarra, ¿sí? Usted puso, en el caso 2, proceder a ajustar. Puso pérdida por deterioro. ¿Eso es como un subtítulo para el asiento contable? No, es la cuenta contable. La cuenta de gasto, es decir, con efecto en resultado, se llama pérdida por deterioro existencia. ¿Ya? Es que Ah, aquí se corrió, mira. Ya. Ahí. Pensé que eran dos aparte. No, es que se me corrió porque no alcanzó, no me deja ajustar aquí la línea como para agrandarla. Porque esto debiera quedar aquí, al ladito. Pérdida por deterioro existencia al debe 689.724. A pérdida por deterioro acumulado, que es una cuenta diferente a la que está arriba, existencia con abono por 689.724. ¿Ya? Entonces, el asiento tipo es este. Si tú tienes que ajustar tus existencias al 31 de diciembre, lo tienes que hacer con estas dos cuentas. No hay otra más. ¿Ya? Entonces, pérdida por deterioro existencia, que es una cuenta de gasto que se carga en este asiento y se abona a una cuenta complementaria al activo, que ya van a ver, digamos, en las notas, en el ejercicio que van a hacer ustedes ahora, van a tener que mostrar la información asociada a existencias en la nota explicativa, y ahí esta pérdida por deterioro acumulado de existencia, que tiene un saldo acreedor de 689.724, se va a restar de este valor contable, ¿ya? Fíjate que tú aquí no moviste para nada la cuenta mercaderías, por lo tanto sigue habiendo un mayor de la cuenta mercadería que tiene un valor de 2.399.040. Pero con esta cuenta de acá, cuando tú la muestres en el estado financiero, ya no va a salir los 2.399.040, sino que va a salir 1.709.316, ¿ya? Que es la forma en la cual yo presento la información. O sea,
Ya el valor del mayor de la cuenta mercadería no necesariamente es que se traslada al estado financiero, sino que a través de la aplicación de la norma, en este caso de la NIC número 2, puede ser un valor diferente, que sea producto del ajuste que voy a tener que hacer por el deterioro. En el primer caso, ahí no tengo que hacer nada, ningún asiento, por lo tanto, el saldo del mayor mercaderías de 2.399.040 se traslada total a la línea existencia del activo corriente en el estado financiero. ¿Ya? Eso es. En este caso, en el caso 2, el valor de existencia sería el valor BNR. Exactamente. Cuando yo muestre, a ver si lo coloco acá arriba. Ahí. Supongamos que este es el estado de situación financiera. ¿Ya? Entonces yo voy a tener activos corrientes, ¿cierto? Y aquí tengo, no sé, efectivo, clientes, ¿ya? Y llego a existencia. Entonces, en el caso 2, el valor que yo voy a colocar aquí en esta línea existencia en el estado de situación financiera corresponde a 1.709.316, que no es un valor que está reflejado en el asiento, en la cuenta mercaderías, sino que es el valor que resulte de la diferencia de dos cuentas de activo. Una, la cuenta mercaderías, que sigue siendo 2.399.040, pero a la cual se le va a deducir el saldo acreedor de la cuenta de activo, pérdida por deterioro acumulado existencia. Si tú tomas 2.399.040 y le restas los 689.724, tu valor es el que colocas aquí, 1.709.316. ¿Ya? Entonces, esta cuenta que está acá no representa exactamente el saldo contable de la cuenta mercadería, porque para cumplir con la normativa, en este caso se incorporó una cuenta complementaria al activo que va a tener un efecto en el valor que se muestra. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Profe, yo tengo una duda. Dígame. De hecho, iba súper bien, anoté todo, le entendí los pasos, ¿Ya? pero en la última parte me perdí, o sea, o no lo entendí, de dónde sacó el número en sí, dónde sacó los 689.724, porque he tratado de hacer como todos los cálculos. Mira, 2.399.040 Ajá. menos 1.709.316, que es costo, valor neto realizable, es la diferencia que tengo entre ambos valores, porque yo tengo que representar el menor valor. Cuando la norma dice, mire, usted tiene que mostrar el menor valor entre el costo y el valor neto realizable, me dice ya, si el valor neto realizable es menor, ese es el valor que va en los estados financieros, pero yo no puedo hacer magia. Yo, para mostrar este valor acá, lo que tengo que hacer es un asiento contable que modifique esa estructura o ese valor que yo voy a presentar. Porque si yo tomo los saldos contables y sin hacer este ajuste, el valor que tiene que ir acá es 2.399.040. Porque no puedo inventar números que no existen. Los números aparecen siempre y cuando yo haga un asiento contable y modifique la información. Entonces, como de acuerdo a la norma, yo tengo que mostrar que las existencias valen 1.709.316, lo que tengo que hacer es ajustar estos 2.399.000 por la diferencia, lo que me falta. Entonces, cargo una cuenta a resultados, pérdida por deterioro por los 689.724, que es la diferencia entre 2.399.000 y 1.709.000, y abono la cuenta complementaria al activo, pérdida por deterioro acumulado de existencia, que son los mismos 689.724, ¿ya? Entonces, el valor que está aquí es el saldo contable, 2.399.040, menos los 689.724,
que me dan el valor neto realizable 1.709.316. ¿Ya? Ahí se van equilibrando y compensando, digamos, los valores, porque para poder decir que el menor valor, el que tiene que estar expresado en los estados financieros, que este 1.709.316, tengo que hacer un asiento. No puede aparecer mágicamente. Cualquier valor se va a modificar siempre a través de un asiento contable. Y ese es el asiento que se hace a través del ajuste, por la diferencia entre el valor del costo y el valor del BNR. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, ahí sí. Muchas Ah, gracias. gracias. Ya. ¿Estamos entonces? ¿O alguna duda más? Antes de salir de compartir pantalla. Todo esto está grabándose, ¿cierto? Ya. Ahí dejamos de compartir. Entonces, quiero, antes que se vayan a recreíto, quiero hacer la prueba de... ay, no me sale. Quería crear grupos de trabajo en salas. No me sale. Ya voy a